nombre es Ana Luque. Soy artista textil con formación en la Universidad Nacional de Córdoba. Curo esta muestra por estas experiencias, pero sobre todo porque compartí con Pedro Convergés 40 años de vida, de arte. La obra que mostramos en esta exposición pertenece a la familia de Pedro Convergés, a mí y a sus hijos, sus 3 hijos, Fernando, Marcelo y Sebastián. Quisimos contar las memorias reflejadas, por supuesto, en la obra, en sus primeros grabados con el maestro Nicasio, incluso una carta escrita a sus 17 años, donde ya decidida su vocación, intenta ingresar en la escuela de Garzón Agulla. Luego su formación como pintor, con el dibujo siempre presente, con los maestros Farina, Viola, en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba. Una formación que no termina nunca porque se nutre de las distintas corrientes imperantes sin estar nunca a la moda, luchando contra los clichés, contra las tendencias que hacían furor en determinado momento. Teniendo siempre presente la libertad como persona y como artista. Encara distintas disciplinas, desde el expresionismo hasta el realismo mágico, como lo denominaron en España, paralelo a la literatura del momento en que vivíamos. Su pintura cambia de técnicas, desde el plano hasta las perspectivas más profundas, siempre jugando con una gama de colores muy particulares, con unos rosados, con unas luces y sombras que le agregan misterio. Vamos a encontrar en una de las salas retratos muy llenos de amistad, de cariño, de admiración, retratos de pintores favoritos como Klimt, Manet, y también de amigos, poetas como Rafael Alberti, con el que compartimos mucho tiempo en muchos momentos maravillosos en Madrid, de Carlos Alonso, de Antonio Monteiro, de amigos muy queridos y de sus hijos. Estos retratos tienen personajes, pero también convierten en personajes las frutas que vamos a encontrar en sus bodegones, naturalezas vivas, no muertas, donde juega con estas frutas, estos bodegones, estas mesas, pero situadas y vinculadas, interactuando con los paisajes, y con la luz, con la atardeceres, con la luz cambiante, con los humos que le agregan también misterio y magia a estos momentos.
obra final que idealiza el paisaje de Córdoba, pero siempre muestra al pintor pintando el paisaje. Muestra que es una realidad otra, que se está haciendo, que se está pintando, que se está construyendo con el pintor presente y con espacios de la tela en blanco, porque eso está siendo frente a la vista del observador. Después de estos paisajes, Pedro tuvo una ACV y vamos a encontrar dos obras finales, en donde tomamos conciencia que la pintura fue su vida, que vivió por el arte, con el arte y para el arte hasta el último momento. Por todo lo contado anteriormente y después de esta visita virtual que están haciendo, los invito a hacerla presencial, a visitar el museo. La muestra va a estar hasta el 6 de marzo en las salas de Carafa y vale la pena recorrer la vida y la obra de un artista como Pedro Combages, porque él está vivo y presente en esta exposición. Los esperamos.